Chávez, entre Fidel y el Esequibo, escogió a Fidel. Chávez abandonó a la Guayana Esequiba. Maduro y su gobierno ocultan la verdad sobre el Esequibo, la verdadera historia de los últimos 50 años de Venezuela y el Esequibo. Soy Antonio Diurich y esta es Radio Cuentera. Hoy vamos a hablar sobre la verdad que nos oculta Maduro y su patota sobre el reclamo del Esequibo. Pero antes que nada voy a pedirte que te suscribas a este canal, que le des a me gusta y a la campanita y me escribas tu comentario sobre este video. No cuesta nada y me ayudaría mucho. La Guayana Esequiba fue en un principio controlada por el Imperio Español y luego el holandés, pero más tarde el holandés se lo cedería a los británicos. En 1777, cuando fue creada la Capitanía General de Venezuela, la Guayana Esequiba formó parte de ella, y luego fue integrada a la naciente República de Venezuela a partir de 1811. En 1897, la Guayana Esequiba, entonces territorio venezolano, fue invadida por los ingleses, quienes se aliarían con los Estados Unidos y un funcionario ruso que fungió como presidente del tribunal para despojar a Venezuela del 90% del territorio usurpado. La batalla por recuperar el Esequibo se remonta mucho antes de la llegada del chavismo. Venezuela inmediatamente protestó el laudo resuelto por el Tribunal Arbitral por considerar que habían existido vicios de nulidad en la decisión. Sin embargo, no fue sino hasta 1962, bajo la presidencia de Rómulo Betancourt, a inicios del período democrático, cuando después del hallazgo de documentos que comprometieron la legalidad del mismo, se logró un avance al denunciar el laudo ante la ONU y esto fue aceptado. En ese acuerdo se detallan los pasos a seguir para la resolución de la controversia limítrofe territorial sobre la Guayana Esequiba, surgida de la contención venezolana ante la ONU, de considerar nulo e írrito el laudo arbitral de París de 1899, que emitió el Tribunal Arbitral y que definió la frontera común entre Venezuela y Guyana Británica. El 17 de febrero de 1966, siendo presidente Raúl Leoni, fue suscrito el Acuerdo de Ginebra, en la ciudad de Suiza, que le da su nombre. Ambas partes acordaron la creación de una comisión mixta, con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, la cual, en un plazo de 4 años, tendría que decidir cuál podría ser la solución al problema limítrofe una vez vencido ese plazo. En 1970, con Rafael Caldera como presidente, vencido el plazo establecido en el Acuerdo de Ginebra, se firma el Protocolo de Puerto España entre Guyana, Reino Unido y Venezuela, por el cual se congelaba por un término de 12 años el Acuerdo de Ginebra. En 1982, en el gobierno de Luis Herrera, una vez que pasaron los 12 años, Venezuela decide no ratificar el Protocolo de Puerto España y se vuelve a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra. Más tarde, en 1983, con Jaime Lucinchi como presidente, por iniciativa de Venezuela, el conflicto limítrofe se lleva bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, en concordancia a lo previsto en el artículo 4, numeral 2 del acuerdo y apegados al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, referente a los medios de soluciones pacíficas de controversias. Entre 1983
y 1999, durante el transcurso de los gobiernos de Jaime Lucinchi, Carlos Andrés Pérez II y Rafael Caldera II, ambos países intentaron resolver el conflicto a través del denominado mecanismo de buenos oficios de la ONU, un sistema de arreglo pacífico de controversias territoriales mediante un buen oficiante elegido y aceptado por las partes. Esta figura, la del buen oficiante, tiene como función acercar a ambos gobiernos con el fin de que estos lleguen a una solución satisfactoria, como lo dicta el tratado. Sin embargo, estos intentos nunca arrojaron resultados concretos. Durante la presidencia de Hugo Chávez entre los años 1999 y 2012, por razones ideológicas, simpatías con los presidentes socialcomunistas Borjan y Chagall de Guyana, e influenciado por Fidel Castro en su delirio de exportar la revolución cubana, el gobierno bolivariano se la pone guaretica y se hace loco ante la necesidad de continuar con la reclamación, y prácticamente le dice a Guyana: agarren eso que yo tengo plata de sobra. El primer cambio de política de Chávez fue asegurar que no se opondría a la decisión del gobierno guyanés de desarrollar proyectos en la zona de reclamación. Chávez menospreció el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo, calificando al mismo como una estrategia de Estados Unidos para crear conflicto entre las naciones y tratar de derrocar el gobierno socialista guyanés de Forbes Burhan. En el año 2008, en la 20ª edición de la Cumbre de Río de Janeiro, Chávez dijo: no nos dejemos manipular por quienes nos quieren poner a pelear. Mira, aquí está Yadgueo, Barrat, Leonel Yadgueo. Está en documentos, pero yo lo viví. Cuando gobernaba Guyana, aquel hombre de izquierda se llamaba Forbes Burhan. Casi hay guerra entre Venezuela y Guyana. Una vieja reclamación territorial de la que casi nadie recordaba, porque viene de tiempos inmemoriales, desde que estaba ahí la Guayana inglesa hasta el Esequibo. Comenzó a ser desempolvada y venían oficiales. Yo recuerdo que casi hay guerra. Ahora, después de 20, 30 años, sale la verdad. Nos querían utilizar para invadir Guyana a nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Burhan, gobierno de izquierda. A partir del 2015, transcurridos casi 3 años de la muerte de Chávez, cuando la ExxonMobil operaba libremente, recordemos que Chávez había dado permiso, en el mar territorial en reclamación, y anunció el descubrimiento de un importante yacimiento petrolífero en el Océano Atlántico, justo en la zona del mar que forma parte del conflicto territorial, y Venezuela empezaba a vivir cada vez más intensamente su ruina económica, se alborotó el conflicto entre ambos países. Recordemos que las exploraciones fueron realizadas con el aval del gobierno de Guyana, lo que provocó una nota de protesta desde Venezuela. Tarde piaste, pajarito, diría Luis Herrera. En el 2015, con Maduro como presidente, contrariando la posición de Chávez y Fidel, Venezuela solicitó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas la designación de un buen oficiante para mediar en el conflicto con Guyana. El 10 de julio de ese año, Venezuela hizo entrega al secretario general de la ONU, en ese entonces, Ban Ki-moon, una carta en la que solicitaba la pronta designación del buen oficiante para que mediara entre los gobiernos a fin de buscar la solución por la vía del diálogo y la paz de la controversia territorial. Pero de nuevo no se llegó a una solución.
Y ante eso, Guyana le pidió de forma unilateral a la Corte Internacional de Justicia juzgar sobre la disputa territorial. En septiembre de 2019, el gobierno de Maduro acusó al presidente encargado Juan Guaidó de pretender entregar el territorio del Esequibo para lograr más apoyo internacional del Reino Unido contra el chavismo. En el año 2021, tras darse a conocer el 18 de diciembre el fallo por parte de la Corte Internacional de Justicia que valida la jurisdicción del laudo arbitral de 1899, el gobierno bolivariano repudió el fallo emitido por la Corte y a la vez reivindicó nuevamente la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 y ratificó que continuaría ejerciendo su justo reclamo habida cuenta del grotesco fraude que implicó el laudo arbitral de 1899. Y en ese lío estamos ahora. Hemos desvirtuado con argumentos jurídicos, con evidencia, hemos traído mapas históricos que demuestran nuestra titularidad sobre ese territorio desde 1777, pero también hemos demostrado el fraude. El fraude ha quedado completamente evidenciado y queda además evidenciado que Guyana no puede pretender venir en el año 2020-2018 presentar una demanda unilateral que busca desconocer el Acuerdo de Ginebra, que es la única ley especial que existe y que rige entre las partes para resolver la controversia territorial sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Así que nosotros estamos realmente muy contentos, estamos muy satisfechos. Venezuela ha razonado que, habiéndose reconocido en 1962 con Betancourt como presidente la nulidad del laudo de 1899 por parte de la comunidad internacional, la Corte Internacional no tiene jurisdicción para evaluar y decidir al respecto. Asimismo, Venezuela plantea a la Corte Internacional el papel de mediar en la solución del conflicto, pero fundamentados en el Acuerdo de Ginebra y nunca a instancia unilateral de Guyana, sino ante la presentación del caso por ambas partes, Venezuela y Guyana, en cumplimiento de los principios de buena fe y solución amigable de conflictos que fundamentan el mencionado pacto. Esta es la verdad histórica que no cuentan Maduro y Delcy. Los chavistas nunca dirán la verdad. Dale un clic a la foto y suscríbete al canal. Dale a me gusta y a la campanita. No cuesta nada y me ayudaría mucho. Gracias.